Grupo Logístico Andreani, Cushman & Wakefield, Urbano, Argentina. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido a Hablemos de Logística una vez más. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Rodolfo, buenas tardes. Gracias a vos por el contacto. Bueno, Pablo, nosotros tuvimos nuestra primera entrevista cuando comenzaba la pandemia y cuando vos comenzabas en tu función de gerenciamiento en Faetil, así que, bueno, ya pasaron 2 años casi y nos queríamos tener un poquito cuál es la visión de Faetil, cuál es la visión tuya del sector, qué está pasando hoy por hoy en función de este tiempo que ha pasado, ¿no? Bueno, y qué 2 años, ¿no? ¿Y qué No 2 años? son 2 años normales, si lo podemos definir desde la normalidad, sino que han sido 2 años que nos han transformado la vida a nivel personal y profesional, creo que a la mayoría de todos nosotros. La verdad que dentro de ese periodo, yo no me canso de repetir, Rodolfo, que la logística demostró realmente un compromiso, una, una profesionalidad, un alcance, digamos, clave, fundamental. Digo, no quiero comparar desde ya con otras áreas de salud ni críticas que no hace falta ni mencionar por qué, pero si había un temor por parte de la población y de la gente respecto del acceso a muchísimos bienes con las restricciones innumerables que había, ¿no? A veces nos olvidamos un poco ya con el paso del tiempo de las restricciones de salidas, de movimientos, de circulación que había durante la pandemia. La logística, la verdad que fue un actor fundamental. Yo creo que por dos motivos fundamentales. Primero, porque se demostró el altísimo grado de profesionalismo que tiene el sector, puesto desde muchos años antes en práctica respecto de la buena capacitación, de las buenas prácticas aprendidas, y muchas federaciones o cámaras, en el caso como nuestro también, tuvimos la oportunidad de avisorar algunos pocos meses antes, lo que pasaba con algunas federaciones respecto de la pandemia en Europa o en China antes de que ese gran problema llegara aquí a Latinoamérica, ¿no? Eso nos dio, creo que nos dio entre 60 y 90 días de ventaja respecto de cómo comenzar a tratar, y desde ya de la inversión que hizo el sector en elementos de seguridad, obviamente para todos sus trabajadores, ¿no? Tanto los transportistas como los trabajadores administrativos y todos quienes fueron parte de esa cadena logística en un momento tan crítico. Claro. ¿Vos pensás que esas rutinas, esas formas de trabajo van a permanecer? Yo creo que es parte del aprendizaje continuo que nosotros mismos impulsamos y es parte de la maduración del sector, el aprender de las lecciones que nos dejó la pandemia. Me parece que una de ellas ha sido todo lo que es el tema de documentación. Nosotros, acordate, digamos, y te llevo de vuelta a ese momento donde hasta daba miedo tocar cajas y papeles y cosas porque no sabíamos si nos contagiaba. Entonces era ponerte 29 veces alcohol al día, después de tocar un papel, después de tocar algo, y me parece que eso tiene que ver con un proceso de aprendizaje donde nosotros tenemos que ir fuertemente a una digitalización de documentación respecto de la cadena logística, con el consecuente ahorro de esfuerzos y de costos, que todo eso, como vos bien sabés, siempre tiene un impacto en el producto final, ¿no? Entonces, digo, el producto final como servicio logístico, no en el producto final puesto en determinados mercados, pero eso es un tema donde nosotros estamos poniendo mucho foco, ¿no? En entender que hay que sintetizar y digitalizar varios de los procesos, sobre todo el uso de papel y la transmisión de información respecto del control logístico. Ahora, ahí en el tema de la digitalización y digamos, la eliminación del papel, a ver si me equivoco, me parece que hay dos
dos jugadores en esto que deben traer problemas y me gustaría saber cómo lo están manejando, ¿no? Uno, hay muchas compañías que siguen manteniendo el papel, compañías clientes de los operadores logísticos, ¿no? Que siguen manteniendo el papel como soporte. Ahí me parece que hay que hacer como unos acuerdos entre privados. Pero también hay muchos organismos del Estado que siguen basándose en el papel, ¿no? ¿Cómo se resuelve todo este conjunto? Absolutamente, Rodolfo. Mira, yo creo que los cambios, antes de ser electrónicos o digitales, son culturales. Mm, Entonces, y realmente son los cambios más complicados, porque es hacer entender a una contraparte que hay un proceso más simple y más fácil de hacer, donde hay una contraparte que lo viene haciendo hace un montón de tiempo. mm, Entonces, el cambio, si vos analizás la tecnología dentro de los negocios hoy, está más barata y más disponible que nunca en la historia. Digamos, si vos haces una curva en los últimos 20 años o 25, desde la burbuja.com hasta ahora, vos antes para poner una .com necesitabas $1 millón y un equipo que desarrollaba para comprar los servidores y un lugar físico y qué sé yo. Hoy desarrollás un sitio web de comercio electrónico con $12 por año con una tarjeta desde tu casa con una herramienta gratuita. Y sí. no tenés que ser ni programador ni ingeniero de sistemas, ¿no? Y capaz que ni Entonces, computadora, porque lo puede ser con un teléfono también. ya ni hablamos de devices, digamos, ¿no? De Claro. equipos. Y podés hostear en cualquier lugar del mundo con la seguridad que vos elijas. Entonces, eso pone de manifiesto digamos, que ese tema de la inversión tecnológica hoy está disponible y hoy se puede realizar. El tema, como yo te decía, y como yo entiendo que es un cambio cultural. Y en eso hay una responsabilidad muy grande de quien tiene de quien va a desafiar ese paradigma en educar y en concientizar a la contraparte, llámese Estado, llámese privado, llámese operador logístico, en que hay una forma de hacer las cosas eficientes y menos costosas. Y Ujú. me parece que esa es una responsabilidad que el sector tiene sin ninguna duda, porque el transporte y la logística además es el sector que ata a las dos puntas, ¿no? Digamos, al que produce, al que recibe los bienes e interactúa con el Estado constantemente. Nosotros también creemos, Rodolfo, que debe haber un establecimiento de políticas públicas en muchos casos respecto del transporte y la logística. Entonces, no hay mejor política pública construida que en la verdadera interacción del privado y el Estado, porque si no, es el cuento nunca acabar. El Estado hace un montón de cosas que cree que el privado las va a resolver, el privado le busca el atajo para hacerla de otra manera, o si no, el privado pretende imponer algún estilo de operación donde hay un controlador que no está de acuerdo, que es el Estado. Claro. Entonces, es momento también de sentarse en la misma mesa y resolver bipartitamente, si se me permite la expresión, un montón de procesos respecto al transporte y la logística con el Estado. Bien. Esto último que comentás me trae a colación la siguiente pregunta, ¿no? Que es otra cosa que apareció durante la pandemia, me parece que puso en evidencia las dificultades que hay con las distintas disposiciones en las jurisdicciones, ¿no? Es decir, como que afloró con mucha fuerza, algo que, bueno, todo el mundo más o menos sabe, pero que se puso así patente, ¿no? Esta cosa de te dejo entrar en esta provincia en tales condiciones, o no te dejo, o tenés que cumplir tal cosa. ¿Qué aprendizajes surgieron de esa puesta en la superficie de esto que está siempre, que está permanente, ¿no? Sí, la verdad que mira, te diría que el mejor ejemplo lo diste, porque la verdad que uno de los problemas más complicados para transitar durante el territorio fue, y te diría no solamente a nivel provincial, sino a nivel municipal en algunos Claro. casos, ¿no? Había municipalidades que establecían su propio, digo, y no quiero cuestionar desde ya decisiones digamos, de intendentes o de gobernadores, pero lo importante de vuelta es como hablábamos al principio, que las lecciones aprendidas nos sirvan para ser todos más eficientes. Porque si las reglas cambian de paso fronterizo a paso fronterizo, en este caso interprovincial,
es cambiar cambiar las reglas cada 1000 y pico de kilómetros, ¿no? O cada 2000 kilómetros. Claro. Entonces, la realidad es que el tema de documentación, el tema de permisos, el tema de registros, necesitamos definitivamente integrar ese tipo de acciones en un solo registro, el concepto de ventana única, ¿no? Es decir, bueno, para transitar por el país es esto, y las provincias deben apoyar, obviamente con discusiones previas y con mesas de diálogo y con mesas de participación, pero definitivamente establecer las reglas claras de norte a sur y de este a oeste, porque fue realmente un problema muy complejo, no solamente porque, a ver, desde ya el transportista, el trabajador del transporte y la logística fue el más perjudicado físicamente, de estar 8, 9, 10 horas en un puesto fronterizo de una provincia esperando cumplimentar algún requisito inesperado, porque, digamos, apelo nuevamente a tu memoria, el viernes salíamos con una disposición y el domingo teníamos otra, porque aumentaban los casos o se testeaba más en un lado que en otro, entonces los casos se disparaban. Digamos, Claro. vivíamos en un problema minuto a minuto. Entonces, nosotros estamos empujando fuertemente el diálogo con el gobierno nacional, en este caso con el Ministerio de Transporte, para justamente unificar absolutamente todos los criterios que permitan al transporte y la logística cumplir su función. Claro. Va a ser una tarea difícil, ¿no? Porque si todavía hay provincias que no adhirieron a la Agencia Nacional de Seguridad Vial en algunas disposiciones que tienen que ver con la seguridad vial, con la vida y demás, acá que hay además intereses económicos va a ser difícil, ¿no? Pero parecería que es un camino que es inevitable, ¿no? Llevarlo adelante. Es inevitable. Mira, leía el otro día en Estados Unidos que había estados que todavía, y ahora se están unificando, tenían distintos límites de velocidad respecto de su jurisdicción, ¿no? Bueno, se dieron cuenta de que no, de que tiene que ser uniforme, digo, y como un tema tan que vos decís de sentido común, bueno, si la máxima es 80, tiene que ser la máxima 80 en todas las rutas de determinado Claro. calibre o los caminos provinciales, pero como vos bien decís, sí, todavía no nos puede, pero bueno, el no ponernos de acuerdo es un tema más macro, ¿no? En Argentina, desgraciadamente, Claro. respecto de un montón de políticas públicas. Y yo creo que nosotros también tenemos un poco que tomar desde el sector privado la responsabilidad de que eso suceda. Vos hablabas de tarea difícil. Bueno, es como dicen, mire, si fuera fácil lo hace cualquiera. Bueno, tenemos que tomar nosotros el rol de contribuir para que las distintas reparticiones municipales, provinciales y de Estado Nacional involucrados en la misma mesa para ponernos de acuerdo. Claro, claro. Y otra dificultad que apareció a medida que fue avanzando estos 2 años que estamos comentando es el abastecimiento de insumos, ¿no? Inclusive desde insumos que pueden ser desde un camión hasta la cámara de un neumático o un farolito, ¿no? ¿Cómo ves ese panorama? Si se va a mejorar, si ha empeorado, ¿qué podríamos reflexionar sobre este tema? Mira, Rodolfo, en un momento fue un tema crítico, digamos, tan crítico como que se estaban utilizando o se estaban sacando partes de algunas unidades para, digamos, he escuchado casos de reemplazar con otras partes, obviamente siempre respetando los estándares de seguridad, pero de dejar algún vehículo detenido para poder usar alguna parte o algunas partes de ese vehículo para la operación. Al día de hoy que la situación está un poco mejor, pero no está resuelta. Pero digo, este es un problema, a veces pensamos que nosotros juntamos todos los problemas en Argentina, ¿no? Y la realidad es que esto es un problema que tiene un impacto a nivel global. Obviamente dependiendo del mercado en mayor o menor escala, pero si te digo desde el costo del flete hasta la falta de producción de chips para unidades 0 kilómetro, hasta, digamos, la pandemia ha dejado
deja, mejor dicho, porque no quiero hablar de la pandemia como que terminó, porque la verdad que No seguimos sabemos si inmersos terminó. todavía Claro, en la última, ojalá en la última estela claro. de este cambio tan trascendental. El impacto es mundial, entonces, bueno, el impacto que tuvo el flete, los puertos en China, los trabajadores en Estados Unidos no concurriendo a los puertos, el mandato del gobierno federal en Estados Unidos obligando a los puertos a trabajar determinada cantidad de turnos y extendiendo sus horarios casi en un ciclo de 24 horas para poder despachar toda esa cantidad de contenedores que estaban esperando ser trasladados. Sí, es una situación realmente tumultuosa. Y eso obviamente afecta el transporte y la logística en Argentina. ¿Lo estamos manejando? Sí. ¿Es la situación ideal? No. ¿Hemos hecho las acciones necesarias para que la situación cambie? Sí, lo hacemos todos los días. Estamos en contacto con las autoridades que tenemos que estar, hemos hecho los reclamos correspondientes, pensamos por la positiva, seguimos generando, seguimos haciendo y obviamente seguimos gestionando para que la situación mejore. El tema de neumáticos fue un tema muy crítico, te diría, los últimos, hace 9 meses o 8 meses, hoy es un tema que sigue afectando porque aparte, digamos, están los especuladores de siempre, en Argentina, en China y en Centroamérica, digamos, en todos lados. Hay cuestiones de oferta y demanda, entonces, ¿tenés repuestos? Sí, tengo, pero no tengo precio, o tengo el precio que, digamos, de alguien que necesita algo que yo tengo y que escasea, eso es oferta y demanda. Un vaso de 7-Up, si nos juntamos vos y yo esta charla, nos cuesta 150 pesos. En el Sahara nos sale 1,5 millones de pesos. Bueno, digo, claro. Hay una cuestión de oferta y demanda. Yo creo que progresivamente se va a ir mejorando, pero tiene que ver también con el desafío que tiene el transporte y la logística en tiempos absolutamente cambiantes. Claro, claro. Bueno, como para ir cerrando la nota, si te parece, Pablo, justamente entraste en FAETIL con la pandemia, ya pasaron casi 2 años, como decíamos, que desde el punto de vista tuyo, de tu desempeño profesional, ¿qué sentís de estar adentro de FAETIL ahora que ya lo experimentaste? Mira, para mí, a nivel personal, Rodolfo, ha sido, te diría que trascendental, porque entrar en una industria, no te digo nueva, pero para mí poco conocida, porque mi experiencia tenía que ver más que nada con el transporte de pasajeros en ferrocarriles y en aviación comercial, pero entrar en un momento tan crítico, yo digo siempre que me tocó hacer el máster antes de recibirme en carrera de grado, ¿no? Porque claro. Fue tan, digamos, tan drástico el cambio respecto de la operación, tan crítico, que yo tuve la suerte de hacer este posgrado de 2 años en tiempo real y teniendo todas estas materias que siempre te ponen casos de crisis para resolver, claro, ¿no? Claro. Así que es muy enriquecedor. Yo estoy, no hace falta que te diga, muy contento con mi nueva labor profesional y creo que ahora es el momento también, como te decía al comienzo de esta charla, que es el momento de tomar todas las acciones aprendidas, empezar a trabajar sobre eso, empezar a gestionar sobre esos nuevos procesos que el transporte y la logística necesitan, y también tener en cuenta, bueno, que la situación de cambio es la constante, digamos. El mundo, no hace falta que te diga a vos ni a nadie que nos escucha, el dinamismo del cambio, todos pensábamos que después de la pandemia, bueno, salíamos fenómeno, no salíamos fenómeno, el mundo se enfrentó a una guerra en Europa, esto va a volver a afectar los procesos productivos, esto va a volver a afectar la logística del transporte sin ninguna duda. Claro. Entonces tenemos que estar constantemente preparados y tomando de nuevo las lecciones de la pandemia para justamente seguir generando procesos productivos del transporte de logística. Claro. Bueno, Pablo, muchas gracias. Será hasta una próxima oportunidad en que sigamos repasando todos estos temas. ¿Te parece? Gracias a vos, Rodolfo. Muy buenas tardes. Gracias. Grupo Logístico Andreani, Cushman & Wakefield, Urbano, Argentina.